Que la paz de Dios te bendiga. Quien te habla el pastor José Manuel Anguera Isla para hacer este estudio de las 7 iglesias. Vamos a trabajar dos iglesias en este día. El viernes a las 6 el miércoles trabajamos a las 6 de la tarde con 2 iglesias más. Y el próximo lunes terminamos como las 3 iglesias que faltarán de las 7 iglesias del Apocalipsis. Así que vamos, los hermanos que se van a conectar, los que voy a hacer la invitación también para que estén pendientes. Vamos a estudiar algo que nos va a bendecir mucho. Saludamos al apóstol, profeta, evangelista, maestro, pastor, Cristian Muñoz Vallejo. Te saludo a nuestro hermano evangelista. Así que vamos a hacer la invitación para los hermanos que están conectados con nosotros y bendiciendo en nombre de nuestro bendito Yahweh. Así que bueno, para que se estén conectándose los siervos de Dios que van a estar compartiendo en este día la gran bendición de Dios y poder estar estudiando la Biblia y bendiciendo. Y también dándole gracias a Dios por todos los hermanos que estuvieron este fin de semana predicando acá, lunes y martes hoy acá en Buenos Aires, en Argentina. Es feriado por asunto de los carnavales, las fiestas paganas que se vi, la inmundicia diabólica esa en diferentes países como en Brasil, también acá en Argentina, hermano, es impresionante. Así que bueno, todos los pastores hermanos que estuvieron en campaña, en vigilia, estuvieron en eventos, también el Ministerio Secarcón que tuvo de congreso todo el día domingo ayer con estudios bíblicos, enseñanzas pastorales, así que los bendecimos los hermanos carceleros también. La iglesia, estuvimos predicando ayer donde la pastora Graciela Gómez, de acá de San Miguel, también la profeta, así que fue una gran bendición anoche en la iglesia donde Dios me llevó a predicar y a enseñar una gran enseñanza aparte, de parte de nuestro Señor Jesucristo. Así que saludarlos y bendecirlos. Ponga, por favor, comparta el video, vaya compartiendo ahora que le va a salir la isla, decirle quiero compartir el video, compártalo, que vamos a bendecir, vamos a hablar el Apocalipsis, la revelación de Dios que nos va a bendecir mucho en este tiempo, que hay mucha enseñanza. Oiga, vi una doctrina que me mandó un hermano en YouTube, me dijo, pastor, ¿qué piensa usted de esta doctrina de que vienen seres de otros planetas, vivir a la Tierra y bueno, tantas cosas, hermano? Sí. Se creo que hasta Piñera venía en un platillo volado, dice los hermanos. Así que hay tanta doctrina, hermano, tantas cosas que están pasando. La palabra dijo que en los tiempos va a ser tiempos muy peligrosos donde se levantarán falsos profetas, falsos cristos, falsos maestros, falsos enseñadores, hermano, enseñando cualquier herejía y doctrinas humanas también. Y doctrinas sectas diabólicas del judaísmo que hacía la gente en la antigüedad y hoy se vive, que significa la esclavitud dentro de las iglesias, hermano. Y la mayoría, usted va a decir, pastor, pero ¿por qué habla así? Porque hay esclavitud en las iglesias pentecostales. Se vive. Hay esclavitud en las iglesias pentecostales. Pero pastor, esto es fuerte, claro que es fuerte. Pero hay que leer la Biblia para meternos y verlo a la realidad. Porque más se trabaja la forma dogma, la forma humana, la forma esclavitud, y ya no se ve la forma del poder del Espíritu Santo. Y hoy en la iglesia, pastor, usted tiene la verdad. No. La verdad la tiene la palabra. Como le dije yo un día al señor periodista de la televisión, dije, no crea lo que le voy a decir yo, ni tampoco me esté certificando lo que... No. Escuche nomás, para que vea la realidad de las cosas como son. Así que bueno, la invitación a los hermanos que están conectándose y saludarlos de gran manera. El día 11 de marzo estoy en Santiago de Chile. El día 12 estaremos en Batuco con el hermano Cristian Figueroa, en su iglesia, en la iglesia donde estaba ministrando junto a los pastores, los ministros. Ahí estuvieron en Curicó, los hermanos fueron muy bendecidos en Curicó. Estaremos también el día 21-22 en Batuco, enseñando y doctrinando conforme a la palabra de nuestro amado Señor Jesucristo, unos mensajes de discipulado, de formamiento, de enseñar y de crecimiento espiritual para los hombres y mujeres de Dios que quieran conectarse y vivir bajo la presencia del poder del Espíritu Santo. Así que saludamos a su esposa también, que estará conectada ahí, nuestra hermana también junto a su hija, y su otra hija, me acuerdo bien el nombre, Capú, que se está yéndose este fin de semana a Concepción para su colegio. La amamos, la queremos, la bendecimos. Ya la conocí cuando era niñita, antes que naciera en el vientre de la madre, ya sabíamos que era una gran bendición de Dios a la Capú, así que la bendecimos de parte de Dios.
Y bendecimos a las iglesias también que estaremos, nuestro pastoral de Candelaria, estaremos predicando también en Concepción, estaremos también en Coronel de Pastor Patricio, estaremos en Ñipa, estaremos en Yungay, la Metodista Pentecostal y en otras iglesias más de Concepción. Vamos a dar las últimas invitaciones y conversamos. Busque el libro de Apocalipsis capítulo 2. Los hermanos de la cárcel también de acá de Campana, los cárceles también de Chile, que he estado compartiendo con ellos en San Antonio, los hermanos de San Antonio, permite que estemos con ellos. Vamos a estar en la cárcel de Concepción, ya hablamos con el pastor Josué Tardón, y estaremos en la cárcel de Concepción mediante nuestro amado Señor Jesucristo. Estaremos en Colina, estaremos en Iquique, también en la cárcel de Iquique, estaremos en Antofagasta compartiendo con los hermanos también. Tenemos un mes y medio, vamos a estar ministrando en Santiago de Chile, en Chile especialmente. Así que no creo que vaya a otro país, tengo que regresar por asunto de algo personal acá en Argentina, así que voy a estar en Chile trabajando como un mes y medio, 45 días, ministrando la palabra en varias ciudades de mi país. Y a ver si agarro por ahí una marcha, como dice. Oiga, los hermanos cristianos que están marchando. Dios mío. Ya, lo vamos. Por favor, pastores, no anden diciendo a la gente de su pueblo que haga la constitución, que lleve esto, que no lo haga. Hermano, esas cosas son personales. Nosotros tenemos que pedirle a Dios para que Dios ordene las tierras y pedirle a Dios por eminencia. Dice el apóstol Pablo, te hago rogativamente que haga oraciones y peticiones porque Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad y que la eminencia, que las autoridades estén sujetas. ¿Pero cómo? Cuando la iglesia tiene luz. ¡Ay, ay, ay! ¡Esto es fuerte! Cuando la iglesia está en comunión, hay espíritu, hay una unidad, Dios está escuchando todas las oraciones. Pero si pedimos por el presidente y esto, cómo está y cómo pasa, si no hay unión, no hay amor, no hay perdón, no hay comunión en la iglesia, y como la iglesia está en Chile y en varios países está un desastre con las patas para arriba, es difícil que Dios pueda hacer de lo que tenga que hacer. Así que por eso yo le insto para que estemos siempre en la comunión de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Ya estamos ya? Ya estamos. La última tres invitaciones y nos vamos, hermano, a la palabra. Apocalipsis capítulo 2, por favor. Apocalipsis capítulo 2, por favor. Pero quiero leer el 1.19. Apocalipsis 1.19, por favor, búsquelo. Ya. Ya, ahí está. Apocalipsis capítulo 1.19. ¿Ya? ¿Estamos ahí? Deme un segundito, ¿eh? Dame un segundito, un minutito. Papito, tráigame agüita. Ya, ahora sí. Los caragüitas. Ya, los hermanos que están conectándose, los saludo, hermano Cristian. Aquí esperando el maná del cielo, dice hermano Muñoz, el hermano Eliseo Vega. Eliseo, te saludamos. Lo están bien cerca la puerta, por favor. Lo están viendo de los hermanos de Iquique también, agua viva, agua de maná. Nuestro hermano Agua de Maná también lo bendecimos mucho. A nuestro hermano Kenny, algo por ahí, Kevin. Así que te saludamos, varón. María Beltrán también. Con este se comparta la bendición. Antonio Jara, apóstol Antonio Jara. Te saludamos, Jarita. ¿Cómo te fue con tu pastor? ¿Compartiste con ellos? Esperamos estar el día jueves 27, esperamos estar el día jueves, 26. Si Dios permite, estaremos predicando a la iglesia donde está nuestro hermano Jara en Concepción. Ricardo Jesús Silva, también te saludamos y te bendecimos. Amado Dios, te damos gracias por darnos la gran bendición, bendito Jesús, Ajamachía, de poder estudiar tu palabra y entregar conforme al poder del Espíritu Santo. Sea usted revelando, sea usted entregando, sea usted bendiciendo nuestra vida, Dios. Padre, saque todos los aires, todas las atmósferas diabólicas, satánicas, que se quieran, Dios mío, meter en este día. Declaramos el reino de Dios, declaramos la bendición a través de Jesús, Ajamachía, nuestro bendito buen Salvador. Amén, 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 amén. Lo único que le falta, como dice un religioso una vez, hermano, al pastor le falta... Apocalipsis capítulo 1, por favor. Vamos a leer algo que nos va a bendecir. Pero quiero leer, por favor, el versículo 19. Mire lo que dice Jesucristo a Juan el Águila.
Según la historia bíblica, según los teólogos, y sabían también José Josefa, de los cuales dicen que esta escritura fue escrita en 95, 97, en los tiempos cuando estuvo en la isla de Patmos, estuvo Juan. La revelación del Apocalipsis, Ramón Vega nos está viendo del sur de Chile, del sur de Argentina. Y nos enseña Dios sobre las revelaciones, sobre la palabra, cuando Dios le habla en el Apocalipsis capítulo 4, le entrega la palabra a Dios a Juan y le dice: Juan, ven y sube acá. Cuando habla ven y sube acá, escuche bien, ven y sube acá, está diciendo algo importante, que el capítulo 4 solamente está la iglesia, del capítulo 5 hacia adelante ya la iglesia no está aquí en la tierra, sino que ya fue elevada la iglesia, ya fue levantada según la teología, según la enseñanza que nos enseña a través de esta escritura, que la iglesia está en el capítulo 4. Del capítulo 5 hacia adelante la iglesia ya no está activada, la iglesia ya no está caminando, la iglesia no está, sino que la iglesia está en la boda del Cordero y el Espíritu Santo está en la tierra trabajando con Israel, pero no la función de la gracia, no la función de en el corazón, que ese es un tema espectacular que vamos a estarlo compartiendo en el discipulado, la enseñanza de la reforma de los discípulos en lugar de Batuco. Vamos a estar ministrando a la iglesia pentecostal, Dios nos va a rebendecir, hermano. Si usted lo cree, por favor, usted conéctese, porque vamos a estar también en vivo, si Dios permite, esos estudios. Y quiero leerte el versículo 19, donde dice: el Espíritu Santo habló. ¿Por qué habla? Hechos capítulo 13. Dice que habiendo maestros y habiendo profetas, dijo el Espíritu Santo: apártame a Pablo y a Bernabé. Así que el Espíritu habla. Pedro dijo en Hechos capítulo 5: no me han mentido a mí, sí que le mentiste al Espíritu Santo. Ya, capítulo 1, versículo 19. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esta. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han después de estas. Y el ministerio de las 7 estrellas que has visto en la diestra y de los 7 candeleros de oro, y las 7 estrellas de los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Quiero compartir Apocalipsis capítulo 2, por favor. Vamos a entrar a la iglesia de Efesios. Capítulo 2, versículo 1 dice así: escribe al ángel de la iglesia en Efesios, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tu obra y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Escucha bien, que esto es fuerte. Y no has desmayado, dice la palabra de Dios. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz la primera obra. Pues si no vendré pronto, y te quitaré el candelero que en tu lugar, y si no te hubieres arrepentido. El apóstol Pablo, cuando está en los Hechos, en el libro capítulo 19, Pablo viene de una trayectoria espectacular. Escúcheme bien, que vamos a ver por qué Dios le revela las cartas, le revela las iglesias al apóstol Juan. El apóstol Juan fue vamos a pasar acá. Permiso. Escucha bien, que esto es para gente buena, para gente de locura. El apóstol Juan es el último apóstol. Escucha bien. El apóstol Juan. Muy buen libro este. El apóstol Juan es uno de los últimos apóstoles del fundamento de Jesucristo, escúcheme, pero apóstol de la circuncisión. Oh, pero ¿cómo eso, pastor Anguera? A ver, Juan es el último apóstol del Señor Jesucristo,
pero de la circuncisión. Cuando se le da la carta de los Hechos, capítulo 15, a Pablo, cuando Pablo tenía que irse, le dice, pero estaba el apóstol de la circuncisión, se le dieron a Pedro, que Pedro fuera apostolado a la circuncisión, y el apóstol Pablo de la incircuncisión. ¿Cuál Pablo dice para los Corintios, mi sangre sobre vosotros? Hoy me voy a los gentiles. El ministerio que Dios me dio es para los gentiles. Por eso que la revelación del levantamiento de iglesia no fue revelada a los apóstoles de la circuncisión. Escucha bien. Escucha bien. Los apóstoles de la circuncisión no se les reveló el arrebatamiento. Solo al apóstol Pablo se le revela el levantamiento de iglesia. Porque Pablo dice algo muy importante. No ignoréis este misterio. Romanos capítulo 11, versículo 25-26. Romanos 11, 25-26. No ignoréis este misterio hasta que la plenitud de los gentiles sea elevada. Porque Dios ha endurecido a Israel por parte, y luego Israel será salvo como está escrita. Pero hay un misterio. ¿Cuál es misterio? Significa también en griego, como en hebreo significa algo que ya pudo haber sido o es ya revelado. Y Pablo está hablando de un misterio que ya había sido revelado a él. Porque nadie puede entregar un misterio si no es revelado. Por eso que el apóstol Pablo en la carta de los Colosenses dice, porque Dios hoy día lo que estaba guardado, lo que estaba oculto, hoy día ha sido entregado a los santos. Es decir, hemos tenido una revelación. Vivimos conforme a una revelación espiritual. Escúcheme bien que esto es fuerte. Porque hoy tenemos el Espíritu Santo que nos revela lo oculto. Todo lo oculto tiene que salir a luz. ¿Y cómo sale a luz? A través del Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo a quién va a usar? Al que tenga el Espíritu Santo. Tu hermano Ramón, yo saludo, bendición, pastor de Río Negro, ahí está. El hermano es negrito también y es de Río Negro. El pastor Ramón, una broma. Entonces, el apóstol Juan fue el último de la iglesia de los apostolados del Señor Jesucristo. Pero el apóstol Pablo cuando entró a Efesios, según la historia bíblica dice que en el 54, 53, el apóstol Pablo cuando entró a Efesios, escúcheme bien, cuando el apóstol Pablo entró en Efesios, se encontró con algo tan fuerte que la ciudad estaba metida en la idolatría. Es como Pablo en Atenas, cuando su espíritu enardecía viendo la gente en la idolatría. Lo que más se vivía en la antigüedad y que aún se vive, hoy día vivimos acá en Argentina 2 días de carnaval de la idolatría, del paganismo, haciéndole ritos, danza al diablo. En las calles se hace danza al diablo acá en Buenos Aires, Argentina completo, en Brasil, en Perú, en Bolivia, se hacen cantidad de cosas de la idolatría, haciéndole ritos y danzas al diablo. Son fechas diabólicas satánicas, pero nosotros tenemos que orar. No nos queda otra. Hay que orar por la eminencia. Estamos de acuerdo. Pero si estuviéramos en el Espíritu, la iglesia unida y todo en comunión, creo que todo lo que está pasando no pasaría. Pero todo esto tiene que pasar por causa que nosotros, la iglesia, está aquí y la gloria de Dios está aquí. Los apóstoles caminaban aquí y la gloria de Dios caminaba aquí. ¡Esto es fuerte! Entonces, Pablo, echando en Efesios, en Hechos capítulo 19, dice que había ciertos discípulos y recibiste el Espíritu Santo cuando creíste, y dijeron, pero nunca hemos sabido que hay Espíritu. Entonces le dice Pablo, dice, pero ¿en qué fuiste bautizado? Dijeron en el versículo 3 y 4, fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Y Pablo dijo, pero ¿cómo? Juan predicó para arrepentimiento de pecado a los judíos que creyeran que tenía que venir el Señor Jesús, que se bautizaran en agua, pero que creyeran en el Cristo de la gloria, que es el Jesús Ajamachía, el mismo Dios, el mismo Yahweh, el mismo Elohim, el mismo Dios todopoderoso, un Dios en 3 personas. Entonces Pablo les vuelve a bautizar, les vuelve a predicar y los bautiza y pone la imposición de mano, porque los apóstoles tenían la imposición de mano de que la gente recibiera el Espíritu Santo. No cualquiera ponía las manos para recibir el Espíritu Santo de Dios. Entonces dice que fueron 12. Según la historia bíblica, en Efesios se fundamentaron el ministerio apostólico de los gentiles, pero era apostólico de Dios.
¿Por qué? Porque Pablo es apóstol de los gentiles. Ahora me dicen pastor, pero el último apóstol fue Pablo. Vamos a los Hechos capítulo 14, versículo 14, dice así. Cuando Pablo y Bernabé estaban en Listra, esto es fuerte, papá, este es para gente loca. Esto es para gente que le gusta, mi negro. Ponele candela, mi negro. El Pensacola, ¡ay! Pensacola, escucha bien que esto te va a despertar. En Hechos capítulo 14, cuando Pablo y Bernabé estaban en Listra y decían que eran Mercurio, Saturno, que eran hombres de otros planetas por las cosas que hacían, ellos rasgaron sus vestidos. Dice que, y los apóstoles, usted lea la 1960, la 1909 y la K2, dice el emisario que significa apóstol en la K2 hebrea, y en la 1909 y la 1906 dice apóstoles. Es decir que, y estando los apóstoles, Pablo y Bernabé, dice así, perdón, Bernabé y Pablo, los apóstoles regaron su vestido. Es decir que Bernabé era apóstol. ¡Ja, ja! Los pentagolas me van a matarme, papi. Porque lea la Biblia. El apóstol Pablo y Bernabé eran apóstoles. Bernabé y Pablo eran apóstoles. Hechos capítulo 14, versículo 14 en Listra. Y ellos ya estaban predicando en diferentes lugares. Los apóstoles. Y se fundamenta el misterio apostólico en Efesios. Después en Efesios capítulo 4, versículo 11 dice: Dios constituyó 5 ministerios: apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas, a fin de perfeccionar, escucha bien que esto es fuerte, a fin de perfeccionar a los santos. El ministerio apostólico para la perfección. Entonces el ministerio apostólico estaba en Efesios. Cuando Dios le revela a Juan sobre la iglesia de Efesios, vamos a meternos en el versículo 2 de Apocalipsis capítulo 2 de Efesios. Pablo y Eva misioneros están viéndolo. Dios te bendiga, muy buen estudio. Dios te bendiga, Pastor Pablo. ¿Ustedes están en Iquique o se fueron para el sur? Creo que están en el sur. Yo estoy viajando el 11 hacia el 11, estoy llegando a Santiago de Chile. Voy con un guardaespaldas también, primeramente va Dios conmigo, voy con el negro grande que tiene el Vidal, voy con un traje, un casco, voy preparado, pastor. Esto es fuerte, tú sabes que las lacras andan en todos lados, andan en todos lados las lacras. Ya están comunicándose los espías. Esto es fuerte. Dice así la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Efesios que tiene la estrella en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto: yo conozco tu obra y el arduo trabajo y la paciencia y que no puedes soportar a los malos, y aprobado los que se dicen ser apóstoles y no lo son. A los que se dicen ser apóstol y no lo son. Ahora escuche bien. El apóstol Juan, siendo apóstol de la circuncisión, oye, aquí te va a abrirte esto, Dios. Aquí te va a rajarte todo esto. Si tenías esa enseñanza errada, que yo lo tuve. Porque yo también predicaba que el último apóstol era Juan y nadie más. Y si por misericordia era yo el 14, nadie. Escúcheme bien. El apóstol Juan, cuando sale de la isla de Patmos, el apóstol Juan tendría que haber estado en Jerusalén, donde estaba el concilio apostólico. ¡Wow! ¿Sabe dónde llegó el apóstol Juan? El apóstol Juan llegó a vivir a Efesios. Los últimos años del apóstol Juan fue en Efesios. ¿Sabe por qué? Porque Juan conocía a los verdaderos apóstoles, los que eran y los que no son. Cuando habla, y ustedes saben perecer a los que se dicen ser y no lo son. Cuando dicen ser y no lo son, es porque había apóstoles genuinos y había otros apóstoles que no eran genuinos. El apóstol Juan, en el libro de Juan, cuando dice, porque hay falsos maestros en todo el mundo, está hablando, cuando hay falso, está hablando porque hay verdadero.
Esto es de loco. El apóstol Juan llegó a vivir a Efesios porque Juan sabía cómo se conducía un verdadero apóstol. Porque todos los apóstoles de la circuncisión no dejaron a nadie. ¿Qué te parece? Los apóstoles de la circuncisión no dejaron a nadie. Es como Elías. Elías tuvo que dejar a Eliseo. ¿Y Eliseo? Hay gente que ha salido y no ha dejado a nadie. Los apóstoles de la circuncisión no dejaron a nadie. No dejaron más ministerio apostólico. Solamente del que se sabe en Hechos capítulo 2 fue Matías, cual fue llevado con José, y fue contado uno con los 12, por cuanto dice en Hechos capítulo 2, por cuanto haya comido, haya padecido, haya visto la obra de Jesús, haya caminado con nosotros, el tal sea apóstol. Claro, porque era de la circuncisión. Esto es de loco, porque eran gente de la circuncisión. No era apóstol de la incircuncisión. Vamos. ¿Me está entendiendo? Si está entendiendo, haga así, por favor. Haga un dedito por ahí o diga algo, opine a alguien, por favor. Mano Cristian, no sé, ¿está ahí o...? ¿Me está entendiendo? El apóstol de la circuncisión y el apóstol de los gentiles. Y los de la circuncisión no dejaron a nadie. Pero en los apóstoles de la incircuncisión sí quedaron. Porque Bernabé era apóstol de la circuncisión, de la incircuncisión. Ahora digamos que Tito y Timoteo. ¿Qué puede haber sido Tito y Timoteo? Ahí los hermanos dicen que sí. Tito y Timoteo eran griegos, eran prosólitos. ¿Y por qué Pablo tuvo que circuncidarlo? En Gálatas capítulo 2, como también lo habrán hecho, tuvo que circuncidar a Timoteo y a Tito. Porque eran prosólitos. Pero eran de padre judío, pero eran griegos. Madre judía, el otro padre judío, pero eran griegos, porque nacieron griegos. Entonces la gente, pero eran prosólitos. Entonces Pablo tuvo que circuncidarlo, ¿por qué? Porque eran judíos. Y ahí tuvo que, porque Tito y Timoteo estaban atrás, porque los prosólitos estaban atrás. Los prosólitos estaban atrás, que sean los gentiles. Entonces ellos no podían estar adelante. Pablo tuvo que circuncidarlo. Porque Pablo dijo, Dios no hace excepción de nadie. Entonces, para meterlo en lugar de los judíos, tuvo que circuncidarlo para que ellos tuvieran parte en este ministerio. Y se dieran a entender. Pero el llamado de Pablo fue llamado a los gentiles, de los cuales nace Bernabé apóstol. Hechos 14, versículo 14. Hechos 14, versículo 14. Aprende, por favor, de lo que Dios me ha enseñado. Creo que usted sea mejor y tenga una excelencia de sabiduría. Tenga una inteligencia, un noema abierto. Un noema espectacular de la palabra con ciencia y con revelaciones de Dios. Porque para eso ha sido entregada a los santos. Para vivir en la revelación. Por eso es que el pentecostal no vive en la revelación, vive del pasado. Vive de los testimonios. Vive de lo que hizo el apóstol. Vive de lo que hizo el obispo. Lo que hizo este pastorcito. Y nos lloramos ahí. Vivimos de sentimiento. Lo último fático se quite la tumba y lo sentí arriba al púlpito al viejo ahí. Alguien diga gloria a Dios conmigo. Ya me van a matar a mi amigo ya. Escuche bien. Por eso se le envía y Juan se le entrega esta carta. Porque Juan estaba viviendo en Efesios después. La revelación de los Efesios, el apóstol Juan. Pero aquí quiero llevar algo importante. Porque van a venir falsos. Y lo sabemos. Y la iglesia de los Efesios. Y cual dice, porque era una iglesia, escúcheme. La iglesia de los Efesios era una iglesia muy religiosa. Ellos adoraban a una de las 7 potencias más grandes. Efesios en la antigüedad era la gran diosa Diana. Y también ellos adoraban, como la iglesia de Mira que vamos a ver, al dios Paco, no a ese verde que anda allá en Santiago de Chile tirando el agua a los chicos allá, no, a los pibes, no. El dios Paco significaba el dios del placer, de la sexualidad. De Hermina, que vamos a compartir con las 2 de Efesios este día. Y la iglesia de Efesios
Aparte que Dios estaba de acuerdo con ellos porque ellos no estaban con el sistema de los nicolaitas, que lo vamos a verlo enseguida. ¿Por qué eran religiosos? Porque le enseña que ellos eran muy trabajadores. La iglesia de Efesios es una iglesia muy fundamentada, muy trabajadora. Apoyaba con los huérfanos, con las viudas, iba a dar café, iba a la calle, iba a hacer eventos, todo. Era muy religiosa, porque lo hacía para la vista. Es como, vístelo, cuando sale la iglesia del láser y salen los apóstoles, los pastores con videos, estamos dando comida a los pobres, mira aquí, dando acá, y era una iglesia religiosa. Era una iglesia muy trabajadora, muy empeñadora, muy buena, pero tenía algo que había perdido, no el amor, había perdido el primer. No había perdido el amor, había perdido el primer amor. Y el primer amor significa, Marco capítulo 12, versículo 28, le dice a los escribas a Jesús, Señor, ¿cuál es el primer mandamiento? Y Jesús le dijo, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu agat, mente, en hebreo, crujir, león, meditar. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es decir, que la iglesia de Efesios había perdido el primer. ¡Esto de loco! Tenía amor, pero no era genuino. Decía amar, pero porque había perdido el primer amor. Cuando se pierde el primer amor, se pierde todo. Es como una mujer, una mujer se enamora del primer hombre. Ahí dice, mi hermano Rafael, el peruano, te mandará solicitud. Que mande un ceviche, dile. Mire. Mire, cuando una mujer tiene un marido y el primer amor, ella, el primero que tenía su virginidad, su virgen, y que la embarazó y fue su primer amor. Para ella fue tanto y de repente ella pierde el primer amor y solamente está con él. Pero perdió el primer amor. Pero perdió. Hace cosas como que está con él todo, pero perdió. Se llama perder. No significa que se le haya quitado. No significa que alguien te lo vino a robar. Perdió. Es decir, que tú tienes algo y lo guardaste y hoy no te acuerdas dónde está. Parezco cura, mira. ¡Oh! Esto es fuerte. Nuestro hermano Jesús Adriano, amén, pastor, Dios lo bendiga mucho. Hermano, escuche bien. Se perdió el primer amor. Saludamos a la iglesia Última Llamada, que nos está saludando el pastor José Carrasco. Estaremos en la iglesia Última Llamada de San Bernardo el día martes 17 en San Bernardo de la iglesia Última Llamada, donde el pastor José Carrasco, un hombre de Dios espectacular, junto a su familia, los hermanos de Dios. Escuche bien. La iglesia de Efesios había perdido su primer amor. Eran trabajadores, iban para allá, iban para todo, pero aquí hay algo importante que se llama así. Salud, dice pastor, Dios lo bendiga, pastor Anguera, gracias por las bendiciones. La iglesia Última Llamada, pastor José Carrasco, escuche bien. Y la iglesia tenía algo que era religiosa. Y aquí quiero llegar a algo. La palabra religioso
Por eso es que Pablo le dijo, ustedes son muy religiosos en Atenas. Y la palabra religioso tiene un significado muy oculto y muy guardado, en el griego. Que la palabra religioso significa temor a daimón. Religioso significa temor a daimón. Y la palabra temor, que es volver, y daimón significa demonios, significa temor a los demonios. Es decir, que esta palabra, religioso, significa volver atrás, significa temor a los demonios, significa no te olvides de tu Dios, no te olvides de tu idolatría, no te olvides de tu fantasía, no te olvides de tu cosa. Por eso es que cuando Israel, escucha bien, que esto es fuerte, cuando Israel salió de Egipto, lo primero que hizo en el desierto, hizo un becerro de oro. Era religioso en idolatría. Por eso Dios aborrece a lo religioso. Porque la palabra religioso significa volver a tus paganismos, volver a tu idolatría, volver a lo tuyo. Entonces la iglesia de Efesios era muy religiosa, muy trabajadora, muy empeñadora en las cosas, pero había perdido el primer amor. Se le había ido algo. Ahí nos saludan, dice, saludo al pastor de la iglesia Revelación de los Altos de Batuco. Saludamos a todos los hermanos de Batuco. Un abrazo acá de Buenos Aires, Argentina, al pastor Anguera Isla. Estaremos trabajando con usted el día martes, jueves 12 de marzo, sábado 21 y domingo 22 con ustedes estaremos allá. Escúcheme bien. Entonces, la iglesia eso. Pero aquí quiero basarme, por favor, en el libro capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 4. Pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Lo ha perdido. Es decir, que lo guardó. ¡Ah, usted no entiende! Es que la salvación se pierde, pastor. Es que nunca tuviste a Cristo. Es que nunca tuviste a Cristo. Cuando dice es que perdiste tu primer amor, ¿qué es lo que dice? Es porque está. Tú lo guardaste, pero no te acuerdas. Pero cuando vengas en Jesús le dijo a Pedro, pero cuando vengas en sí, ve y dile a mis hermanos que estoy en Galilea. Y escúcheme. Y Pedro maldijo a Jesús. Y tú no podías maldecir al bendito. Balaam fue a maldecir a Israel y Balaam dijo, no puedo maldecir lo que es bendito. Pero Pedro maldijo al bendito. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Enciéndete, papi! ¡Enciéndete! ¡Esto es fuerte! ¡Este es pa' loco! Cuando maldice al bendito, Pedro tendría que haberse degollado. ¿Y Jesús qué dice? Lo despierta y se arrepiente. Por algo dice, has perdido tu primer amor, pero haz la primera obra y arrepiéntete. Está buena. La iglesia de Efesios era muy buena, muy colaboradora. Daban para todo, daban para la comida, daban para todo, pero lo hacían solamente para mostrarse. Pero no había un verdadero amor. Porque se había perdido el primer amor. Estaba el amor de fantasía, el amor de engaño, el amor que, ay, es el día del amor, el 14 de febrero, un abrazo, una flor, ay, te invito a comer. Amores falsos, engañadores. Ay, feliz año nuevo, ay, un abrazo. Y por detrás con una pistola y una cuchilla y degollándole en mano y cuesteándolo. Amores falsos. Y esos amores hoy se viven dentro de la iglesia. Versículo 5, por favor. Está ahí. Versículo 5 de Apocalipsis capítulo 2. Dice,
Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubiera arrepentido. Pero, ¿quién es esto que aborrece la obra de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco? Los nicolaítas eran una gente de una doctrina diabólica satánica, de la cual tenía mucha idolatría, de la cual también estamos hablando del dios Paco, de la sexualidad, donde permitían todos los mismos nicolaítas de Números capítulo 22, versículo 21-22, cuando Balán fue a maldecir y no pudo maldecirlo, le dijo así al rey: ¿sabe? Hay una cosa que Dios aborrece, de los cuales ellos no pueden meterse con las moabitas o con las infecciones o con las inmundicias. Entonces Balán hace al rey Balac que se vayan a meterse y mete las mujeres de los moabitas, se las metió a Israel. Y esa fue la abominación más grande de la descendencia que viene de los nicolaitas, que significa en griego Nicolas. Nicolas significa inmundicia de todo. En griego es Nicola. Nicolaítas eran de la inmundicia que había. Entonces Dios aborrece eso de meterse con otras diferencias, con otras áreas. Entonces vemos una iglesia de los Efesios, de lo cual Dios le había revelado al apóstol Juan, que habían falsos apóstoles. Por eso que, si nosotros vemos, los últimos apóstoles yo creo que pudo haber sido hasta el año 200, porque en el 300 ya empezó Constantino, el 313, el 317, las demandas grandes que hubieron. La iglesia de los Efesios. Versículo 7. Y el que tiene oído, oiga el Espíritu Santo a la iglesia, y el que venciere le daré a comer del árbol de la vida. El que venciere. Ahora, ¿por qué habla el que venciere? El apóstol Pablo dice en Romanos: somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y solamente los que pueden vencer son los que tienen el sello. Pero perdimos algo. No nos robaron. Ay. No nos quitaron. No salió de acá. No se fue. ¡Ay, ay, 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 ay! Hemos perdido. Lo tapamos. Está aquí. El amor genuino hacia Dios, que se llama temor a Yahweh. Entonces, cuando Él te quita, el enemigo te quita el temor a Yahweh, produce el temor a Daimón, que significa volver atrás a tu idolatría, volver a tu fantasía, volver a tu engaño. Estás en la obra, pero estás con un engaño. Dices amar y no amas. Dices perdonar y no perdonas. ¡Qué bueno! Oiga, yo tengo que pegarme un tiro espiritual para poder despertar, porque estamos viviendo un tiempo de loco. La iglesia de Esmirna. Dejamos la iglesia de Efesios y ahora vamos a la iglesia de Esmirna. Como te dije, la iglesia de Efesios es una iglesia muy trabajadora, muy ejemplar. Tenía muchas cosas buenas, pero una iglesia que se formó religiosa y había perdido el primer amor. Y ellos luchaban en contra de toda la inmundicia también. Sacaban todo. Pero tenía algo. Habían perdido lo más importante: el temor a Dios. Cuando se te pierde el primer amor, pierdes el temor. Cuando pierdes el primer amor, escúcheme, hermano, no me haya la razón a mí, ni me haya la razón a lo que estoy diciendo yo, sino que tenle razón a la palabra, al Espíritu Santo, que te dice así. Cuando tú pierdes el primer amor, José Anguera pierde el primer amor, perdemos el temor a Yahweh, perdemos el temor a Jesús, a Hamashías, perdemos el temor a Jesucristo, perdemos el temor. Vivimos como religiosos, los ponemos corbata y camisa, alabamos a Dios, somos apostólicos pentecostales, pero nuestra vida
volvió a ser religiosa. Porque nosotros guardamos lo que tanto valorizamos, lo guardamos. Y no lo podemos encontrarlo, porque nosotros lo hemos perdido. Y si nosotros lo perdimos, porque nosotros sabemos dónde está. El apóstol Juan en San Juan capítulo 3, versículo 30 dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Que crezca lo que entró en tu corazón, el espíritu, pero que la carne baje. Y lo que menos nos gusta es que la carne baje y que el espíritu suba. Pastor Anguera. Hemos perdido el temor a Dios. Y al perder el temor a Dios, entró el temor a Daimón, que significa volver a los demonios, volver a las religiones, volver a las costumbres. Dices tener a Dios, amas a Dios, hablar de Dios, pero eres un falso. ¡Ah! ¡Me van a pegar! No se va. Ya voy a llevar dos espadachines para allá, para Chile. La iglesia perdió esta etapa. Por eso es que nos ponemos igual como dice. Muy religiosa, muy numerosa, muy trabajadora. Hacemos de todo, salimos a todos lados y vamos para todos lados. Como digo yo, en Chile hacemos los grandes eventos, salen todas las iglesias juntas, pero no está el temor. No está el amor. No está la unidad. Se perdió. Pero nadie te la robó, sino que tú la perdiste y tú sabes cómo puedes recuperarla. Porque tú no la perdiste en cualquier lugar. Porque cuando tú la pierdes en un lugar fuera de ti, te lo sacan y te lo llevan. Pero tú la perdiste donde sabes dónde está. Está aquí. Y esto es lo que tenemos que levantar nosotros. Por algo Dios le dice. A las vírgenes, habían 10 vírgenes. Y de las 10 vírgenes, dice que a las 10 le dio aceite. No, le dio 8. O a 7, pastor, si las otras 3 eran recarnales. No, si le dio a 5 nomás, estas eran espirituales, eran pentecostal nomás, estas sí que eran alabado sea Dios, estas sí que eran buenas. Y las otras 5 no tenían nada. A las 10 les dio. No, pues sí que esas 5 nomás son de acá, no. A 10. De las 10 aquí salieron 5. De las 10 de aquí salieron 5. De estas 10. No así. 5 aquí, 5 acá, no. De estas 10. De estas 10 salieron 5. Vamos a la iglesia de Mirna. Pasamos a la iglesia de Mirna. Permiso. Un poquito de agüita. ¡Ah, que tenía sed, papi! ¡Sírvame otra! Con hielo, por favor. El libro de los Apocalipsis capítulo 2, versículos 8. 8 dice así. Y escribe al ángel de la iglesia en Mirna, el primero y el postero, el que estuvo muerto y vivió, y dice esto: yo conozco tu obra y tu tribulación y tu pobreza, y tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagoga de Satanás. Sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí que el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seas probado. Tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído oiga lo que dice el Espíritu a la iglesia, y el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Vuelva a decirle a la iglesia de Mirna, el que venciere. ¿Por qué está diciendo el que venciere? Porque los que son verdaderos vencerán. Somos más que vencedores, dice Pablo. Los que tenemos el sello, los que tenemos a Cristo. Ahora escúcheme bien. La iglesia de Mirna era una iglesia donde tuvo muchas tribulaciones. El apóstol Pablo en los Tesalonicenses, en el capítulo 1,
la segunda, capítulo 1, primera, dice versículo 4, por cuanto vosotros recibiste la palabra en medio de tribulaciones y en angustia. Una iglesia de los tesalonicenses donde recibió la palabra en medio de tribulación, en medio de angustia. Soportó de todo la iglesia y recibió la palabra. Y fueron fundamentados y siguieron en tribulaciones, pero fueron adelante. Y ahí Pablo, donde los tesalonicenses, la segunda epístola, capítulo 2, versículos 6 al 8, donde le habla el levantamiento de iglesia, donde le viene el rapto, donde viene la palabra arrebatamiento, donde muchos dicen, pastor, por la palabra rapto no sale en la Biblia, no sale en la Biblia, oye, Pentacola, no sale en la Biblia, sí, no sale, pero sale la palabra rapto. Y la palabra rapto en griego significa arpazo, y arpazo en griego significa tomar de golpe, sacar, levantar. ¿Hay alguien aquí conmigo, por favor? La iglesia de Elmira, una iglesia muy tribulación. Y cuando habla de los 10 días de la cárcel, está hablando de 10 reinados, de 10 reyes que iba a levantarse contra la iglesia. El último que se levanta fue Constantino en el 313, 317, 325, donde hace la reforma papal y los obispos de la antigüedad. Vamos a ver, Nerón, cuando quemó Jerusalén, quemó Roma, diciendo que habían sido los cristianos, fueron todos padecidos. En el 65 67 Nerón quemó a todos los cristianos, se reía, los metía, los quemaba vivos en los palos con aceite y los metía, ¿dónde los metía? En los circos romanos, donde se los comían los leones. Es decir, que esta iglesia iba a estar preparada y solamente iban a vencer los que tenían el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos iban a ser mártires, lo iban a comerlo, lo iban a matarlo, pero ellos iban a estar felices. Porque ellos sabían que ya no vivían ellos, sino que Cristo vivía en ellos. Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y esta fue una iglesia muy perseguida. ¿Pero por qué? Está hablando de Mirra, está hablando en global, es decir, completo de lo que estaba viviendo la iglesia en estos tiempos. Después, en el año 70, el emperador Tito, como dijo también los libros de un hombre que estudia mucho también, dicen que entre 45, pongámoslo 50, 40 al 60, al 80%, era de altura de la sangre de los judíos que caía de Jerusalén, porque era así, en los tiempos de Tito, cuando vino las 70 semanas de Daniel, del capítulo 9 de Daniel, de versículo 24 a 27, donde dice habrán inundaciones. Cuando habla la palabra inundaciones, no significa que venía un ejército, ni venían tampoco los tanques, ni nada, los romanos, millones de soldados, no, era de la inundación de la sangre de los judíos que caían por las calles de Jerusalén. Cuando vino la muerte, cuando el emperador Tito mató a todos los judíos, destruyó el templo judío. De ahí se cumple la palabra cuando Jesús está hablando en Mateo capítulo 24, versículo 1, versículo 2, 3 y 4, de los grandes edificios, de los grandes templos. Y en Minra era una ciudad donde ellos tenían los grandes templos, escúcheme, y tenían también al dios Paco, que es el dios de la sexualidad, pero también Minra era una ciudad muy alta, tenía muchos edificios, y fue la primera ciudad que en la antigüedad ponían piedras en las calles. Eran como quien dice las calles de los pavimentos, como que había sido pavimentada. Fue la primera calle, la primera ciudad que habían puesto piedra para que pasaran los carros. Fue impresionante. Y era una ciudad donde se vivía mucho la ciencia, la medicina, y era de un comercio muy grande. Estaba a 60 kilómetros de Efesio. Eran 60 kilómetros nomás de Efesio, 1 hora de viaje, según en auto de día 100 kilómetros por hora. Imagínate caminando en caballo, en burro o en camello, calcula 5 o 6 horas o un poco más. Si algunos iban trotando fuerte, bueno, llegaron un poquito más, pero no. Quiero que entienda un poco. A 60 kilómetros estaba, entonces la gente pasaba porque era un lugar muy, muy, muy lindo para todos. Pero aquí es donde dice el apóstol Juan a través de esta revelación de esta palabra. Le dice por causa que ellos iban a padecer. Pero dice que era muy rico. Dice, pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagogas del diablo. Cuando habla de sinagogas del diablo, porque en Minra había un complot. ¿Se acuerdan los Hechos capítulo 23?
Cuando vienen unos judíos, cuando estaban diabólicamente, en Hechos capítulo 23, cuando juramentaron en maldición, en darle muerte a Pablo, no comer ni tomar agua por matarlo, eso eran sinagogas de Satanás. Porque no tenían el Espíritu. Y estaban en contra del Espíritu. Estaban en contra de la verdad, estaban en contra de la palabra, estaban en contra del creador de la palabra, estaban en contra del Dios eterno, del Dios todo maravilloso. Pastor, ¿y por qué Dios no hizo algo para que se convirtieran? Dios siempre le habló. Y hasta el día de hoy le sigue hablando al judío. Entonces, nos enseña el sistema. Era una iglesia que había pasado la tribulación y sufría mucho. Fue una iglesia muy sufrida. Los mataron, los degollaron, los quemaron, los apiedraron, los insultaron, los sacaban afuera, les quemaban las casas, les quitaban las tierras, mataban a las personas. Fue una iglesia muy sufrida. Mire, hace una semana o 10 días que estoy todos los días pensando en esto. En cualquier momento se viene una persecución muy grande a la iglesia cristiana. Argentina, en Chile, en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en todo el mundo. Yo estoy en la ventana de mi casa, aquí en el segundo piso, y yo despierto así como estoy. Y miro para la plaza, porque tengo un segundo piso que arriba miro a la plaza, y Dios de repente me muestra un estar así. No, pero ¿por qué? ¿Acaso no soy hijo de Dios? ¿No tengo el Espíritu Santo para que Dios no pueda revelarme? Si tú crees, Dios te va a revelarte muchas cosas. Muchas cosas. Cuando estoy ahí, Dios me lleva, y me lleva como en viaje en auto, son media hora a un pastor amigo que yo conozco acá en Buenos Aires, siempre lo voy a visitarlo, pastor Walter Reiner, y estoy, y Dios me lleva allá, pero así, me llevó así. Escucha bien, que esto es fuerte. Me llevó así. Cuando Dios me llevó, toco la puerta y le digo, Walter, ¿qué pasó? Walter, ¿qué pasó? Sucedió algo acá en la tierra. Algo sucedió. Y solamente él me dice así, tranquilo, José, quédate con nosotros. Tú solamente firma y no te va a pasarte nada. Y yo le dije, pero Walter, ¿qué? ¿Pastor? ¿Pero cómo? ¿Cómo eso? Es lo mejor que hay, tranquilo. Tranquilo. Y en ese momento yo vuelvo y tomo mi auto y me voy corriendo, hermano. Y vuelvo en un segundo. Esto no fueron más de 20 segundos. Y quedé así en la ventana. Delante del Espíritu Santo. Y esto fue hace 8 meses a 9 meses atrás. Viene algo muy fuerte a la iglesia. Algo muy, muy fuerte. Para que podamos hacer lo que dice la iglesia de Efesios. Arrepentirnos y encontrar nuestro primer amor. Porque nosotros no vamos a buscar nuestro primer amor, encontrarnos, si primeramente no somos perseguidos. La única forma que podamos encontrar lo que perdimos es que nos aprieten. Y la palabra tribulación en el griego viene siendo también triturado, apretado. Porque así como estamos, no llegamos ni a la plaza de Armas, no llegamos ni a San Miguel, no llegamos ni a la esquina, estamos caros para llegar al policlínico, a la salida.
¡Alábale! ¡Esto es fuerte! Entonces la iglesia tenía que tener, y eran los 10 imperios, cuando dice, y te echará a la cárcel por 10 días, está hablando de 10 imperios que se levantaron. Porque la iglesia en Mina fue una iglesia muy triturada, una iglesia muy sufrida, pero tenía el Espíritu Santo de Dios. Y los que vencieren, los que soportaren, esos van a luchar. Así que, hermano, yo renuncio. Yo voy a renunciar porque ya no soporto más. ¡Ah! ¡Esto es fuerte! Ya, Anguera, déjate. No puedo sufrir más. Voy a dejar todo. Todo. ¡Ah! Si tú tienes el Espíritu Santo de Dios, hermano querido, tienes que seguir adelante. En las buenas y en las malas, con lucha o sin lucha. Saludamos a nuestro hermano Eric, que nos está viendo desde Santiago de Chile, a nuestro hermano Luis Urbina de Concepción. Las dos iglesias, Efesios y Esmirna, cuando entrega esto, porque fundamentaba una iglesia, hacía todas las cosas bien, daba todo, era religiosa, pero había perdido el amor. Era una iglesia muy trabajadora, pero religiosa. Esmirna era una iglesia fundamentada en tribulación, en angustia, pero tenía que padecer. Y yo creo que tenemos dos iglesias. Ahí se había ido la señal. Ahora llego. De estas dos iglesias vamos a formar una iglesia. Y de estas dos iglesias vamos a formar solo una iglesia. Es decir, que de las 7 vamos a formar una. Pero de las 2 hasta ahora vamos a formar parte de esta. Viene siendo que la iglesia de Efesios de Esmirna es parte de lo que nosotros tenemos que vivir. Y esta iglesia padecieron todo esto. Quiero invitarte para este día, miércoles a las 6 de la tarde, para hablar de la iglesia de Pérgamo, que va a estar muy buena. Muy buena. La iglesia de Pérgamo y la iglesia de Tiatira. La iglesia de Pérgamo y de Tiatira, quiero invitarte para este día miércoles a las 6 de la tarde. Un abrazo desde acá de Buenos Aires, Argentina. Los que hemos entendido, dice aquí, 3 personas más también lo están viendo. Jonathan y Rutia, un saludo grande. Los que se me dieron recién, véalo completo, que le va a edificar mucho el misterio apostólico de los gentiles, el misterio apostólico de la circuncisión y de la incircuncisión. Y muchas cosas Dios nos va a bendecir. El pastor Anguera acá de Buenos Aires, Argentina, este miércoles a las 6 de la tarde estaremos con la iglesia de Pérgamo y con la iglesia de Tiatira. Y terminamos el lunes que viene con las últimas 3 iglesias. Las últimas 3 iglesias. Estoy trabajando esta forma de iglesia, esta enseñanza bíblica, mostrando los tiempos, los años que fueron, y cuando fueron llevadas, y estoy llevándola ahora al momento de hoy, para que nosotros tomemos conciencia y veamos las cosas bien. Una iglesia rica, fortalecida. ¿Por qué la habla rica? El apóstol Pablo en los Corintios capítulo 1, versículos 4, 5 y 6 dice: doy gracias a Dios por vosotros y por siempre en mis oraciones, porque vosotros sois ricos en todo, en palabra y en ciencia. Cuando habla de riqueza, está hablando de lo espiritual. Y cuando habla que tú puedes padecer y tú vas a sufrir, es porque tú tienes la riqueza. Nadie puede padecer, nadie puede ser tribulado si no tiene la riqueza. Porque el que tiene la riqueza va a pasar la prueba. Jesús, en la cruz del Calvario, en su golpe y en su azote, tuvo la riqueza y la pasó. Los de Tiatira los mataban y los quemaban, los degollaban, los metían a los leones, los mataban vivos,
cortaban a sus niños por la mitad delante de sus padres, violaban a sus hijas delante de sus padres, después las mataban, en los tiempos de los tiranos, en los 10 imperios, que le está hablando de los 10 días de la cárcel. Nadie puede sufrir si no tiene el Espíritu Santo. Si usted está sufriendo, usted está padeciendo, usted ya está hasta aquí y usted se va, es que usted nunca ha sido salvo. Usted nunca ha tenido el Espíritu Santo. Usted nunca ha tenido la riqueza del Espíritu. Nadie puede llamar Señor, Señor, si no es por el Espíritu. Y nadie puede escuchar la voz de Dios si no es por el Espíritu. Y el Espíritu de Dios no puede escuchar a nadie si no es por el Espíritu. ¡Ajá! Esto es fuerte. A ver, muy fuerte. ¡Qué fuerte, sí, papi! Porque esto es bueno. Bendiciones, te espero el miércoles a las 6 de la tarde. Y va a ser una gran bendición compartir las otras 2 iglesias. Y este lunes que viene a las 8 de la noche terminamos la otra iglesia. Chau, chau, chau. Bendiciones. Son las 9:29. Mire, tuve una bendición de un pastor, de un amigo mío, de allá de Paraguay. Un abogado me regaló un Tommy. Y es más grande que mí. Me duele la mano. Ahí me salió hasta una calle. Israel tiene algo. Estamos en el reloj de Israel. En cualquier momento va a tomar el sonido y el reloj va a tocar la campanilla. Cristo viene. Dios lo bendiga. Te espero este miércoles. Comparte esta bendición. Chau, 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 chau. Bendiciones. Felipe, Frino, Vieto, Victoria Barca, te saludamos. Cristian, ese es el mío, dice el otro. Te llevaste una foto de tu suegra también. Nos vemos, siervo. Un abrazo. Este es un Tommy, un regalo de Dios. Un regalito de Dios. Automático. Ya. La iglesia de Efesios era religiosa, trabajadora, había perdido el amor. La otra iglesia, al ser atribulada, pero tenía que padecer. Porque nadie padece si no tiene el Espíritu Santo. Job perdió todo, pero Dios le dio el doble.